Quiero ser candidato, Raúl Timerman, su último libro, ¿sí? Y bueno, más allá de su último libro y lo que es la comunicación política, acá lo volvemos a tomar, si son tan amables, ahí lo volvemos a tomar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en comunicación política? Y yo diría que acá lo planteó Luis en la apertura del programa, vamos directamente, ¿qué es lo que pasa con la oposición? ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Está comunicando mal o está comunicando bien? Y yo siempre parto de esta premisa. Digo, sabemos que hay un grupo de esta famosa mal llamada grieta, polarización que existió toda la vida. Vamos a simplificarlo, dividido en tres partes. Una parte que apoya al gobierno actual, otra parte que apoya al gobierno anterior y esta tercera parte que está tratando de recibir señales de los políticos. El famoso 3/3, ¿no? Sí, los 3/3. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en materia de comunicación política? Vemos al expresidente de la Nación, silencio. Que en una época, hasta cierto momento, no sé qué pasó después de los cuadernos, aparentemente algunas encuestas marcaron que se frenó el crecimiento, el silencio la benefició con el crecimiento en cuanto a su imagen. Vamos por el otro lado, bueno, por errores de gestión, el caso de la caída de imagen del presidente de la Nación, y por otro lado, la oposición que no aparece dentro de lo que es el peronismo, otro candidato que pueda vislumbrarse como un retador de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, no hay una sola pregunta, hay como 30 Hay 30 preguntas, sí señor. A partir de este escenario, ¿no? Sí. Hay un tema básico con la comunicación. Cuando alguien plantea, un intendente, un gobernador, un presidente, plantea un proyecto de comunicación de gestión. Para comunicar gestión primero tiene que existir la gestión. Bien. Bien. La oposición no tiene un problema de comunicación, tiene un problema de que no se encuentra a sí misma. Digamos, tiene un problema de gestión de la oposición. Recién... O sea, gestiona mal como oposición, no se refiere a que gestiona mal en sus intendencias o en sus gobernaciones. No, gestiona mal como oposición. Ah, bien. Daría la impresión de que hay un grado de desorientación bastante alto. Por lo menos tan alto como el del gobierno. El gobierno también está muy desorientado, ha intentado diferentes caminos. Esta búsqueda del fondo es un nuevo camino que intenta, digamos, la devaluación y las retenciones es un camino diferente al que intentó al principio, con una devaluación menor y disminuyendo las retenciones. Digamos, hay un cierto grado de desorientación. El gobierno en esa desorientación comunica menos de lo que comunicaba antes. Es un gobierno que tenía un gran equipo de comunicación para una campaña electoral. Bien, ¿lo puedo interrumpir ahí? Sí. O sea, para ir cerrando algunas conclusiones. O sea, muy efectistas para una campaña electoral. Porque, a ver, los mismos medios afines están siendo críticos de la comunicación del gobierno. Por eso le hago la pregunta, ¿no? Sí, bueno, sí, es verdad, los medios afines están siendo críticos de la comunicación del gobierno. El gobierno no está comunicando bien. Su principal comunicador, el jefe de sus equipos de comunicación, que es Marcos Peña, está siendo fuertemente cuestionado. A fin de conservarlo, el presidente Macri ha tenido que ponerlo un poco de costado, sacarle a dos patas muy importantes que eran Lopetegui y Quintana, agregarle como vicejefe de gabinete a un hombre que es 100% Macri, como Andrés Ibarra. ¿Es la figura de Marcos Peña tan necesaria para un jefe de gabinete? Porque a ver, un jefe de gabinete tiene obviamente su rol importante. La figura de Marcos Peña es muy necesaria para... Yo no sé qué hubiera sido Macri como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires sin Rodríguez Larreta. Sin Rodríguez Larreta. Sin Rodríguez Larreta. Y no sé lo que hubiera sido de Macri como presidente sin Marcos Peña. Es decir, Macri necesita un CEO que ejecute, que controle, que baje la línea, etcétera. Quiero pensar que las grandes decisiones las toma él, pero en la diaria no está involucrado. La idea de hacer 22 ministerios para que nadie hable con él. Para que nadie hable con él. Ahora tuvo que achicar ese número. Pues sabés que el achique de ministerios no significa absolutamente nada.
Nada más que irritar a mucha gente que pasó de ser Claro, que se ministra molesta porque, a por secretario. Pero no secretaría, tiene ningún no tiene significado en la relevancia, práctica. Nada, desde el punto de vista de ahorro de dinero. Nada, no significa absolutamente nada. Respecto a la oposición, yo te diría, hay oposiciones más y menos responsables. ¿Por qué? No porque la persona sea más o menos responsable, sino porque la función que ejerce tiene un grado de responsabilidad diferente. Si yo soy gobernador de una provincia del norte argentino, tengo un grado de responsabilidad. Si soy diputado por la ciudad de Buenos Aires en el Congreso de la Nación, tengo otro grado de responsabilidad y puedo tratar de distinta manera diferentes temas. Es decir, cuando uno tiene la responsabilidad de gestionar, sabe que el otro que está gestionando la nación tiene que poner en caja una serie de cosas para poder salir adelante. Y esas cosas en caja son las mismas que el gobernador muchas veces tiene que poner en caja. Es decir, comprende mejor los problemas del gobierno nacional, el gobierno provincial. Así como un intendente comprende mejor los problemas de un gobernador que un concejal, digamos, que no tiene esa responsabilidad. En la última reunión de gobernadores hubo 15 gobernadores presentes. Pensemos que empezaron 5. Ahora ya son 15 de 19 gobernadores de la oposición. Es importante, da la impresión que los gobernadores están encontrando un camino. Y hay una cosa un poco básica en la política argentina. Cuando vos hablabas de los 3/3, no se puede gobernar solo para los que son como uno. Que son del palo. Como dicen los chicos, que son del palo. Hay que gobernar para todos. Es decir, hace falta... Si Macri gobierna, tiene que gobernar incluyendo a los kirchneristas, incluyendo a la izquierda. Yo te digo que alguien que tiene un modelo bastante inclusivo de gobierno es Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad. Fíjate la cantidad de cosas que en la Cámara de Diputados de la ciudad se toman decisiones por unanimidad. Sí, son muchas, es verdad. Sí. Quiere decir que hay mucho diálogo, hay mucha negociación, hay mucho debate interno. Nosotros estuvimos acostumbrados a que en el Congreso se levante la mano y se cuenten los votos. Por ejemplo, los que dicen hay que oponerse o hay que votar a favor. Yo diría primero hay que enterarse de qué se trata y después tomar una decisión. Y dar el debate y tratar de que se modifique, etcétera, etcétera. La política es un arma cargada de hipocresía, digamos. Bueno, ya estoy tomando la sentencia, ya la estamos grabando acá con Luis. ¿Sí? La política, un arma cargada de hipocresías, ¿no? Cargada de hipocresía. A mí a veces me llama la atención que utilizan los mismos conceptos la oposición y el oficialismo. Obviamente, sí. El presidente dice, le digo a la oposición, o le digo al kirchnerismo, o le digo a Cristina, o le digo a quien sea, dejen de mentirle a la gente. Y la oposición dice, le digo al gobierno, que dejen de mentirle a la gente. Y los dos tienen razón. Bueno, eso es lo que decía yo al principio, que nos encontramos con eso, ¿no? Con la no verdad, ni de un lado ni del otro. Y la gente común, nosotros lo percibimos. Además, el otro tema es el de las batallas culturales que se dan por las palabras. La utilización de la palabra la gente es una batalla cultural que ganó el PRO. Bien. Para el peronismo era el pueblo, sí. Para los radicales eran los ciudadanos y para el PRO eran la gente. Primero fueron los vecinos, pero se dieron cuenta que era demasiado local los vecinos. Bien. Y después pasaron a utilizar la gente. Y triunfó el PRO. Hoy usan la gente. Bien. ¿Cómo dice el himno nacional argentino? Dice, al gran pueblo argentino, salud. Salud. No dice a la gente como uno chin chin, no habla de esa manera. Entonces hay un lenguaje que se ha perdido, que forma parte de la historia argentina. La palabra patria no se usa más. Bueno, no se usa más la palabra patria. Hay que aprender a diferenciar patriotismo de nacionalismo, ¿no? Que son dos cosas. Pero bueno, esa es una batalla que ganó la derecha. El nacionalismo se confunde con el nacionalismo de derecha. Fíjense lo que hace Donald Trump. El otro día da un discurso en Ohio. ¿Y qué le dice? Les dice, miren,
Desde que China entró en la Organización Mundial de Comercio, este estado de Ohio perdió 200.000 puestos de trabajo. Lo que nosotros hicimos para China ni los chinos lo pueden entender. Tenemos un déficit anual de 817.000 millones de dólares en la balanza comercial y creciendo. Bueno, eso se acabó. La Organización Mundial de Comercio no sirve para nada. Nosotros vamos a dar empleo a los norteamericanos y vamos... ¿Se volvió keynesiano? Pero empezó a ver... Acá hablamos de globalización y él empezó a hablar de protección de la industria nacional, que es como se hizo la industria americana, en base a la protección. Igual se hizo la canadiense, en base a la protección. Es decir, hemos perdido una cantidad de cosas. Yo soy licenciado en Ciencias Químicas, estudié en la década del 60, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Noche de los bastones largos, estuve ahí, caí preso. Trabajé 30 años en la industria. La Argentina tenía 10, 12 astilleros que fabricaban, había una flota fluvial y una flota mercante, se transportaban cereales, se transportaba petróleo, bien, se fabricaban barcos en todos los astilleros, fragatas, AFNE hacía fragatas misilísticas, se hacía un submarino nuclear en construcción, se construían centrales nucleares, Astilleros Corrientes hacía plataformas offshore, Astarza hacía locomotoras, Fabricaciones Militares fabricaba el tanque argentino mediano, el famoso tanque. Estoy hablando de la década del 70. Toda esa industria desapareció. Hacemos lo siguiente, vamos al corte y con ambos hacemos un cierre, ¿puede ser? Muy bien, por favor, vamos a un corte. En comunicación política, Tato, hay muchos temas, como tú me has dicho, 30 preguntas en una, pero principalmente el tema de las redes sociales. Hoy por hoy hay una regla básica de la comunicación que mucha información mata la información, mucha comunicación confunde a la gente, pero este tema de las redes sociales. Un caso famoso, pero también puede haber otros casos para hablar, el caso de la gobernadora María Eugenia Vidal, donde le está hablando a una persona que había criticado, había manifestado la crítica en su municipio y claro, todo en la red social, todo el mundo se dio cuenta que estaba montado, que había tazas de colores diferentes en distintas tomas que hicieron sobre eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La gente va a llegar a un momento que va a decir, bueno, basta con las redes sociales porque el consejo que le damos de acá, bueno, señores, tienen que cotejar la información, cruzar la información. Pero, ¿qué pasa con las redes sociales en esta... A ver, y le agregamos un Donald Trump que utiliza para comunicar las redes sociales. Y le agregamos también, y discúlpame para que en este contexto, que el último discurso que hizo Mauricio Macri de 20 minutos, lo hizo 25, lo hizo a través de la red social Facebook. Sí, podría haber usado una cadena nacional perfectamente, digamos. No hay ningún inconveniente en eso. Las redes sociales completan un medio de comunicación. Es un medio de comunicación más y como en todos los medios de comunicación, el medio en sí no constituye la calidad del mensaje. La calidad del mensaje viene del emisor. Si Donald Trump emite un tuit contra el gobierno de Erdogan en Turquía, tiene un peso en el mundo que si yo emito un tuit respecto a la calidad del fiambre que compré en el almacén, no lo tiene. Sí, o sea que depende muchísimo del emisor. Bien. Punto uno. Primer punto, el emisor. El emisor. Todos los comentarios que vienen a posteriori de eso son irrelevantes porque son bandas mercenarias, digamos, que están pagas para hacer esos comentarios. ¿Todos? No, hay algunos que lo hacen por gusto, digamos. Claro, no, hay amateur también. ¿No? Son los silenciadores. Pero si uno quiere instalar un debate, trata una vez ante una cosa así en una red social de instalar un debate serio, trata de argumentar seriamente y esperar las respuestas. No se puede, es imposible. No. Digamos, están para bombardearte. Hay 300 tipos de un lado, 300 tipos del otro y 300 que miran.
La verdad que desde el punto de vista del movimiento de la opinión pública, cero. No tiene ningún valor. Ningún candidato puede hacer su campaña a través de las redes sociales y ganar de una elección si no hubiera ganado la elección sin las redes sociales. Bueno, muchas gracias gracias por venir. No, al contrario. Muy amable.